Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Hoy vamos de excursión en familia. Viene aquí hasta la jefa. Qué bueno, raza. Mami, saluda, que va a salir un vídeo. Y pues hacemos un viajecito que teníamos aparcadillo, lo teníamos ahí aparcado desde el año pasado, que no habíamos podido venir por circunstancias. Y pues nada, aquí venimos los cuatro muy ilusionados para enseñar un vídeo de Pata Negra, que se va a encantar un montón. Venimos aquí con la Peque. Peque, saluda, asómate un poquito más, Peque. Hola. Y la Pitu. Hola. Y también venimos con la jefa aquí, que viene aquí, que me trae como un marqués, como siempre. Y espero que os guste mucho, mucho. Así que vamos al lío. Besito. Bueno, mis queridos bernardiásticos, pues esta es la sorpresa que os tenía. Estamos en el Museo Vintage del Juguete en Osuna con nuestro querido amigo Jesús Cansino, el dueño del museo, el jefe, el que parte el bacalao aquí es nuestro amigo Jesús. Jesús, en primer lugar, encantado. Igualmente. Por fin nos conocemos en persona, por fin. Es lo que tienen las redes, que vas conectando con gente y parece que los conoces personalmente, pero después resulta que no, que dice uno, oye, que es verdad que nunca he coincidido con él, mira, y esta es la primera vez. Vaya tío, y por fin, después de un año que queríamos venir, pues por fin estamos aquí en tu casa. Muchísimas gracias por abrirnos tu casa. El museo actualmente está cerrado al público por unas pequeñas reformas y Jesús ha tenido la amabilidad de acogernos a mí, a mi familia, y te estoy muy agradecido, Jesús, eso en primer lugar. En segundo lugar, la broma de Jesús Cansino y la rima te la han hecho muchas veces, me imagino, ¿no? Muchísimo. Estoy disfrutando como un enano porque lo que hay aquí es tremendo. Yo no sé la cantidad de vídeos que pueden salir de aquí porque es una barbaridad de la cantidad de líneas de juguetes vintage que tiene Jesús. Yo creo que tiene de todas. Jesús, cuéntanos un poquito, aunque ya estés cansado de repetirlo, cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto. Bueno, pues todo esto empezó como, yo creo que casi como todo, ¿no? Me gustaba mucho el tema de la figura de acción y eso desde niño y tal. Y después pues te empiezas a picar cuando vas cumpliendo determinada edad, ¿no? A los juguetes que tenías de niño, el ansia. Claro, el que nunca tuviste y tal, pero sobre todo
Lo que es ir más allá del coleccionismo particular y tal fue a raíz de, bueno, de ir cuando iba de viaje a diferentes museos de juguetes de aquí en España, que nunca me canso de repetir, que los hay muchos y muy buenos, pero que por su dinámica y por su estructura y eso abarcan juguetes un poco casi hasta los años 50, primeros de los 60 y tal, y entonces no toca. Entonces ya ahí yo empezaba a runtar hace ya, pues ya hace la friolera de 14, 15 años, la idea de que un día hubiese un museo que continuase esos otros museos. Y entonces pues a partir del año 68 más o menos, que fue cuando empezó la edad de oro del juguete español con Madelman y Nancy y tal, pues abarcar los juguetes a partir de esa época, ¿no? Que fuesen desde primeros de los 70, finales de los 60, primeros de los 70 hasta los 90 y eso, que creo que fue la última gran época en la que hay juguetes carismáticos, digamos, ¿no? Que fueron sin duda los 80 y los 90 para ti y para mí las mejores que han existido, sin duda alguna. Hombre, claro, primero porque nos tocó, ¿no? Nos tocó. Porque quizás fue la última época donde algo era más perdurable, ¿no? Porque ahora es todo como más efímero, ¿no? Muchos canales, mucho esto, demasiado correr todo, ¿verdad? Sí, antes de que algo, digamos, esté cuajado y eso, ya hemos pasado a otra cosa y tal. Uno más que tienes que ver, por ejemplo, el ejemplo de Star Wars, por ejemplo, cómo salió, cuántos años de merchandising dio, porque no, digamos, no había otra película que pudiera sustituirla. Ahora hay una, después otra, ahora la siguiente, entonces es más difícil que haya algo que arraigue como para que se cojan para los niños. Yo creo que Dragon Ball quizás haya sido el último que ha perdurado de esa manera tan longeva, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cómo empiezas tú porque bueno, ya llevas una trayectoria bastante amplia, pero ¿cómo empiezas tú a recuperar todas estas piezas que podemos ver aquí en el museo? Pues prácticamente de todo, desde que era niño, que siempre eso, cuando llegaba la época de Reyes y Comuniones, también era una buena época, las madres, tú sabes, que hacían limpieza, ¿no? Y tiraban todo... Esas limpiezas. Esas madres. ¿Cuánto daño han hecho? ¿Cuánto daño? Mamá, ¿has visto la pistola de Michelle y de Playmobil? No lo sé. Ya sabías que estaba en la basura. Estaba ya en la basura, no había más remedio. Entonces yo aprovechaba, ¿no? En esa fecha porque sabía que las madres hacían limpieza y tiraban. Vivía en una barriada que se llama la barriada Andalucía aquí, que hay muchísimos bloques de pisos, y entonces pues los pisos eran pequeños y entonces las limpiezas estaban a la orden del día. Entonces había que estar ahí muy atento, al loro, ¿no? Ahí a la rapiña, a las madres llegar con las bolsas de basura y decirle a la saca. Claro, yo no me cortaba, yo decía, ¿traes juguetes de tus niños? Y decía, pues sí, mira, esta bolsa y tal. Entonces pues cogía y yo ya cogía ahí, lo que pescando. O sea, lo llevaba ya desde niño. Y después ya más mayor, bueno, creo que como todos, ¿no? En mercadillos. Soy un adicto a... ¿Dónde suele ir? ¿A qué mercadillo suele ir? ¿Qué puedes recomendarnos? Iba antes mucho al Charco de la Pava, que por desgracia en Sevilla, que ya cerró. Iba mucho al Jueves también en Sevilla. Pero después hay ciudades que aprovechaba para ver a ver qué mercadillos había por allí. Porque, por ejemplo, en Córdoba no tenemos nada de mercadillos. Tenemos la tienda Te Acuerdas, la tienda Rollo Nostalgia, pero sin mercadillos como tal que vengan vendedores. Solo hay algo de Playmobil, pero muy poco. Iba mucho a Barcelona y Los Encantes era algo que iba siempre fijo. Estuve viviendo varios años en Madrid, entonces no faltaba una cita al rastro, ¿no? Claro. A primera hora de la mañana o hasta ahí. Y después, una vez aquí, pues sobre todo, tú eres de Córdoba, sabes que aquí en el sur, sobre todo en los pueblos, las casas son muy grandes. Y entonces pues era más difícil, porque claro, en Madrid, 80 metros cuadrados de piso, no puedes acumular. O sea, pero sin embargo aquí siempre había algún corral, algún ático, algún eso en las casas donde se podían dejar las cosas y no molestaban tanto. Y entonces todavía quedaban muchísimas cosas por ahí escondidas y entonces, bueno, pues casa que me decían, oye, pues yo tengo alguna cosita por ahí y tal. Ahí, ya íbamos a hacer el arramble. Y después, por supuesto, internet, ¿sabes?
que nos abrió a todo un universo. Claro, lo que pasa es que en internet la gente, yo creo que se le ha ido un poquito... Se nos ha ido un poco la olla con los precios. Estábamos hablando precisamente Jesús y yo hace unos momentos que, por ejemplo, esta magnífica colección de las tortugas ninja, pues se está poniendo casi intocable. O sea, estamos viendo auténticos disparates. Sí, cuando yo, por ejemplo, hice un poco las tortugas ninja, podías adquirir las tortugas ninjas completas por 5 o 6 euros, 7 euros. A lo mejor si era muy especial, 10, 12 euros. Pero de ahí no pasaba. Ahora ves algunas a 50, 60. Eso es una locura. Pero el problema no es el que pone el precio, el problema es el que está dispuesto a pagar ese precio. Que paga Si porque... no estuviésemos dispuestos a pagar cualquier precio, pues... Porque gracias a Dios el coleccionismo entre la gente de nuestra edad se ha puesto muy en boga por aquello de la nostalgia y de recuperar aquello que teníamos de pequeño. Lo que pasa es que los que llevábamos coleccionando distintas líneas, pues a lo mejor 20 años lo vemos con esa perspectiva del tiempo, pero realmente muchos amigos que no coleccionaban, están empezando a coleccionar, pues claro, se ven en la situación de que son lentejas, o lo tomas o lo dejas. Claro. Eso ya es que, como digo, eso ya depende de la paciencia que tenga cada uno. Yo siempre he dicho que el coleccionismo, una de las mejores virtudes es la paciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. De que siempre aparece la pieza que tú quieres, siempre aparece. Y creo que alguna vez ese ansia por rápidamente hacer nuestra colección, cuando lo bonito realmente es esa, para mí siempre disfrutar el camino, disfrutar el camino. La caza es muy bonita, ¿no? Y aquí no nos ha puesto los vellos de punta y un mercadillo, y a lo mejor si nos faltaba, que te digo yo, el bastón de Donatello, coge y decir... ¿Lo encontré? El bastón, ¿sabes? De Donatello. Yo creo que ese proceso... Quizás estemos, por la rapidez en la que vivimos hoy día, estemos dejando de disfrutarlo. Yo creo que sí, mucho no te has comprado una cosa cuando ya estás queriendo comprar la otra, entonces pues no disfrutas. Yo disfruto mucho, por ejemplo, limpiar las figuras. Sí. Me viene un paquetito, lavarla, quitarle la manchita con el poquito de algodón con alcohol. Si la tengo que repintar un poco, mejor, porque me lo paso muy bien repintándola. Y eso es muy bonito, o reparándola también. Mucha gente me dice a mí, por ejemplo, de cualquiera de estas figuras que podemos ver aquí y eso, me dicen, pero es que las tienes impolutas. No las encontré impolutas, las he después exactamente hecho, porque claro, también te hace sentir parte tú de que estás contribuyendo, digamos, a ese proceso de recuperación de la figura, ¿no? Encontrar la figura, a todos nos encanta encontrarnos un blister impoluto y tal. Pero esa no es la realidad. Un buen precio, claro, pero eso ocurre una vez cada X tiempo. Pero encontrar una pieza que está, digamos, ya casi desahuciada y conseguir a base de limpieza, de mimo y tal. A mí, yo no soy muy de repintar las figuras o de repararles esto. Alguna que ha venido muy deteriorada y es una figura muy difícil de conseguir. Si se ha restaurado, tengo amigos que saben muy bien del tema y hacen buenos trabajos, pero creo que el hacerlo tú mismo y sobre todo el ir encontrando poco a poco los accesorios y tal, para mí es un gustazo. Es un gustazo tremendo. Pues Jesús, yo la verdad que me estoy quedando flipado con todo lo que estoy viendo. Bueno, y lo que no está puesto. Y lo que no está puesto, que yo sí lo he visto. Yo algo sí, algo, el Diógenes de plástico, que le digo yo, que tenemos aquí un almacén de vaya tela. Para ir renovando y para ir ampliando, es bueno que el visitante, cuando venga de una vez a otra, se encuentre más cosas nuevas, y eso creo que siempre hace que el museo esté vivo. Efectivamente, eso es lo bonito, que lo que se llama en arte el discurso expositivo del museo, pues que sea rotativo, para que el visitante venga a Osuna no una vez, venga pues el año que viene, venga otra vez para ver las piezas nuevas que hay, las nuevas vitrinas de colecciones, que por supuesto vamos a ver ahora mismo. Vamos a echar un vistazo rápido para que veáis las cosas tan bonitas que ha conseguido Jesús aquí. Y como siempre digo, que no me enrollo más, que vamos al lío, porque a ver, es que hay que ver juguetes, no ver a estos dos tíos tan feos. Sí, que nosotros somos muy feos. Hay tortugas ninjas más bonitas que nosotros. Hombre, por supuesto. Pues Jesús, por supuesto, darte las gracias por habernos abierto tu casa una vez más, que de verdad para mí es un gustazo estar aquí. Y chavales, vamos a ver un poquito de los juguetes que tiene Jesús aquí, ¿eh? Vamos al lío. Vamos.